¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar un tema, como decíamos hace un momento con Roque, necesario, ¿no? Necesario, importante en este tiempo y en este contexto donde aún el sufrimiento está muy de cerca en cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera, a unos mucho más que otros, que les ha tocado, por ejemplo, enfermarse o perder un ser querido por la pandemia, pero también con los efectos colaterales, sobre todo los efectos económicos, por ejemplo, que están haciendo que esto sea difícil, ¿no? Pero hay muchísimas maneras de sufrir y nuestro tema, Roque, es... ¿Cómo acompañar a alguien que está sufriendo? Correcto. ¿Cómo acompañar a alguien que está sufriendo? Ese alguien puede ser un amigo, un colega de trabajo, un compañero de universidad o de colegio, puede ser también un hijo, puede ser también un papá. Y obviamente que hay algunas diferencias dependiendo quién es, pero intentaremos plantear algunos aspectos generales que pueden ser útiles para todos, ¿verdad? De tal manera que vamos a dividir este espacio de conversación en dos segmentos, ¿no? Un segmento de malas prácticas y un segmento de buenas prácticas. Y cuando hablo de malas prácticas no necesariamente me refiero a cosas que están mal por el solo hecho de hacerla. Es decir, hay gente que lo hace con muy buena intención, quiero decir. Claro. Al hacerlo con muy buena intención, bueno, puede darse el mérito de, pucha, hizo su mejor intento, ¿no? Por lo tanto, las malas prácticas muchas veces están caracterizadas por buenas intenciones y malos resultados. Podemos mencionar algunas de ellas, Ricky. ¿Cuál de ellas se te ocurre? Malas prácticas a la hora de acompañar a alguien que está sufriendo. Una mala práctica para acompañar a alguien que está sufriendo es, por ejemplo, intentar a toda costa evitarle el sufrimiento. Querer que no sufra. Uh-huh. Es, por ejemplo, el típico caso de cuando un amigo o una amiga ha roto una relación importante de pareja y entonces el amigo le dice, no importa, hay muchos peces en el mar. Yeah. ¿No? O sea, es de alguna manera minimizar el sufrimiento del otro, ¿no? Porque lo que yo le estoy diciendo es, eso que te ha pasado... Pensando que así no va a sufrir, ¿no? Eso que te ha pasado no vale la pena sufrir por tal cosa, porque igual ya está con Dios, ya está en un mejor lugar, ya Dios se lo quiso llevar, entre otras cosas. Entonces, evitarle el sufrimiento es una buena intención, pero el resultado que muchas veces ocurre es que uno siente que la otra persona me está minimizando el dolor. Me está minimizando el dolor. Y, a ver, minimizarlo el dolor supone que la persona no se sienta entendida. Porque ¿qué hay que yo me sienta mal por algo que me pasó y que vos me digas con la mejor intención? No te sientas mal por eso. Al final eso a todos les pasa. Vas a ver que ya se te va a pasar. Deja que el tiempo pase, tranquilo. Ay, no hay nada de qué preocuparse. Esto le pasa a todo el mundo. Hay problemas más grandes. La persona muchas veces siente, esta persona no me comprende. O sea, yo le estoy intentando decir que la estoy pasando mal con algo y no logro sentirme escuchado del todo. Y eso es una mala práctica. ¿Cuál otra se te ocurre? Hay otra interesante que me parece que también es repetitiva y es cuando vos le contás a alguien una dificultad, un problema, un sufrimiento y el otro te dice, eso no es nada. Yo, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y te empieza a decir que él está sufriendo más que vos o que él ha sufrido más que vos. Claro, pero bueno, eso no es nada. Pues yo te cuento cuando yo estuve en esta situación. Claro, es parecido al otro, es de una manera, pero es más bien, no sé, como que competir quién sufre más, digamos. Claro. ¿No? Y que tu sufrimiento no llega a la talla del mío. Sí, es una manera más de invalidar. Claro. Es una manera más de invalidar, de decirle esto que estás sufriendo no deberías estar sintiéndote así y por tanto el solo hecho de decirle que no debería estar sintiéndose así no hace pues que se deje de sentir así, Ricky. No hace que se deje. Puede ser una muy buena intención, pero el resultado en general es otro. Otra mala práctica que se me ocurre y que lo veníamos conversando antes con vos, de hecho, es intentar a toda costa distraerlo para que no piense. No lo dejes solo. Bueno, hay circunstancias en donde está bueno no dejarlo solo porque, por ejemplo, cuando hay un riesgo de suicidio, Uh-huh. ¿no? Pero en el riesgo, además del riesgo de suicidio, el resto de los demás sufrimientos, el intentar que nunca esté solo, que siempre esté haciendo algo, que ocupe su mente todo el tiempo para que no piense y que no tenga tiempo siquiera de sufrir, que llegue molido a la cama y que se eche a dormir hasta el otro día.
¿Cuáles crees que pueden ser esos riesgos de hacer eso como única herramienta en el proceso de acompañamiento? Bueno, bien que destacás como única, porque sí, yo creo que en un proceso de sufrimiento, me pongo por ejemplo en el caso que es un poco más típico de las personas que se separan, ¿no? O se divorcian. Y luego de un divorcio se van de viaje, por ejemplo, ¿no? 2 semanas a otro lugar. Y esto yo creo que puede ayudar un poco, ¿no? Inicialmente. O se meten al trabajo de lleno. Ajá, ¿no? Y inicialmente puede ser que ayude. Sí. Pero está claro que si eso es lo único que voy a hacer para enfrentar el sufrimiento, hacer de cuenta que no está y mantenerme ocupado en otras cosas, esto se va a notar en mi salud. ¿No? O sea, algo va a pasarme a nivel físico porque me voy a estar súper hiper ocupado, me voy a estresar con un montón de cosas como para no preocuparme por lo que tengo que preocuparme. Y eso es una manera también, el cuerpo lo va a resentir, ¿no? Vos sabés que una reacción típica en la persona que está sufriendo es la tendencia a despersonalizarse. Cuando yo intento distraer al otro con tal que no piense, yo hago el intento de despersonalizarlo. Significa que no se conecte con eso que lo hace sufrir. Que no se conecte con esos pensamientos que le generan el sufrimiento correspondiente. Y cuando yo hago aquello intentando despersonalizar al otro, no le permito superarlo. Simplemente le permito separarse de ese sufrimiento, pero no aprender a madurarlo, no aprender a asimilarlo, no aprender a incorporarlo, no aprender a afrontarlo. Claro, y el tema, creo yo, hasta un poco triste, es que hay gente que puede pasar años así. Sí. ¿No? Y después te dicen... Vos y yo hemos atendido, ¿no? Sí, tiempo después te dicen, no sé, siento como si hubiera pasado ayer. Siento que ayer fue que perdí a mi hijo. Siento que ayer fue que terminé con mi pareja. Siento que ayer fue que perdí mi empleo. Y pasaron meses, incluso hasta años. Entonces, el problema de la despersonalización es que tiene una fecha de caducidad. En algún momento te vas a encontrar de nuevo con una situación parecida y tu cuerpo va a reaccionar como si se estuviera enfrentando a una situación que ha pasado recién. Y ojo, ahora que nombrás el tema, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Yo creo que hay duelos que van a estar presentes toda la vida. Sí, claro. Sobre todo el duelo de los hijos, ¿no? Sí, los totalmente. papás a sus hijos van a estar. Ahora, el problema es cuando la vida no puede continuar, ¿no? Eso no significa, o sea, esto para decir de que no es que algunos sufrimientos, los más fuertes sobre todo, yo tengo que superarlos significa olvidarlos. Sí, claro. Esto no es así. Habrán cosas que no olvidaremos. Y habrán papás que han podido sobreponerse, han desarrollado un buen duelo luego de perder a sus hijos. Pero claro, ¿no? En el cumpleaños del hijo, en la fecha de fallecimiento, cuando ven alguna fotografía o algún recuerdo se les viene a la mente, la tristeza puede volver, pero claro, vuelve durante un momento, esta persona puede volver a sentirse mal y llorar, pero al día siguiente vuelve a levantarse y a continuar. Esto es saludable. Sí, totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué se me viene a la mente? Como muchas veces en las conversaciones entre amigos, está el tema de distraerlo para que no se distraerlo para que no piense. Y muchas veces uno llega a decir, bueno, aquí en esta mesa no se habla de tu ex. No quiero que me hables de eso, ¿no? O sea, vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta. Ya está bien, ¿no? Claro, quizás el acompañante tiene unos temas y ahí vale mucho la pena que uno como acompañante se pueda revisar qué me pasa a mí frente a ciertos temas. ¿Verdad? Porque cuando yo no tengo como acompañante la cosa suficientemente clara, yo voy a terminar contaminando mucho a la persona a la que estoy acompañando. Porque yo tengo ahí cosas que de pronto ¿no? Por ejemplo, si a mí me la hicieron y veo que a mi pareja se la hicieron también, perdón, a mi amiga o a mi amiga se la hicieron también, entonces lo que yo voy a decir, si yo no lo he elaborado bien, no va a ser muy sano, que digo. Claro, voy a hablar más de mi ex que del tuyo, digamos, ¿no? Voy a terminar proyectándome en su caso y decir, ay, no sabes que hay que hacerle la vida imposible porque no es posible que esto pase, etcétera, etcétera. Entonces, cuando acompañamos necesitamos revisar no solamente cómo está la persona a la que quiero acompañar, sino cómo estoy yo con ese tema. Y si yo no me siento capaz como para hacer soporte frente a un tema como ese, porque me atraviesa, porque me representa, porque tiene que ver conmigo, porque ahí hay cosas que todavía no las he elaborado, yo necesito hacerme a un lado porque es probable que haya una persona con mayor capacidad, no solamente porque sepa más cosas, sino con mayor posibilidades emocionales para hacer de soporte. Otra mala práctica que se me ocurre, además de esto que estamos hablando, tiene que ver con
hoy por hoy es abundante, ¿no? Las frases de autoayuda, las frases cliché, todo lo que se nos viene a la mente, intentando, de vuelta, evitar el sufrimiento. Vos sos muy linda, todas las personas te van a buscar, no te vas a quedar nunca sola, vas a ver que esto va a pasar rápido. Y pueden haber un montón de frases positivas y que son muy buenas porque tienen una buena intención. Pero de ahí a creer que eso va a ser suficiente, de ahí a creer que si mi amigo está llorando, yo le digo, no llores, porque vos sos muy inteligente, vos sos muy capaz. La persona dice, qué bueno, gracias por decírmelo, no lo había pensado, ¿no? No es tan fácil, no es tan sencillo. Puede haber más de una oportunidad, alguna frase que pueda ser de ánimo, de energía, de vitalidad, pero creer que eso sea la única herramienta y con eso es suficiente para acompañar, probablemente me frustre a mí como persona acompañando. Y cuando yo me siento frustrado como persona acompañando, directamente le digo, mira, ¿sabes qué? Ya no me digas nada de eso porque yo no puedo más con esto. Sí, si usted no está en condiciones de comprometerse a ayudar realmente, con esa palabra, con A mayúscula, es mejor invitar a esta persona y buscar las palabras correctas para que busque una ayuda idónea, ¿no? Sí. Esto sería una buena práctica. Para comenzar ya las buenas prácticas. Las buenas prácticas, ayudarlo a buscar ayuda. Claro, sobre todo si yo siento que el problema me rebasa y probablemente pienso que le rebase también a cualquier persona, digamos, que no está entrenada para estos temas, bueno, direccionarlo a que ayude o que busque una ayuda profesional. Correcto. ¿No? Esto me parece que es una primera buena práctica muy importante. Incluso, Roque, más allá de la ayuda profesional solamente, el tema está en que si yo solamente le doy frases, digamos, buenas y bonitas, pero realmente, o no tengo la capacidad, o no sé cómo, o no quiero comprometerme con ayudar a esta persona, es mejor callarme, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Pasa muchas veces, ¿no? Que uno quizás no lo dice, pero empieza a enviar frases, ¿viste esas frases con frases muy lindas, fotos con frases muy lindas, ¿no? Levántate esta mañana, es radiante, vas a ser la mejor, y esta es tu día porque el universo va a conspirar a favor tuyo y hoy tienes que levantar. ¿Y si no tenés ganas de eso? O sea, uno se siente mal por dos cosas. Primero, por lo que se sentía mal, y segundo, por creer que, debería estar bien. Claro. O sea, yo me siento mal porque me siento mal y me siento mal porque debería estar bien. Es un doble sufrimiento. A veces termina sucediendo el efecto contrario. O sea, esa persona que vos me decís que sos, no me veo ser. Y me siento peor todavía. Claro, el problema está en que si yo le enumero al otro las razones que él debería tener de sentirse bien, pero soy yo el que se las hago ver, eso no funciona. Si el que la tiene que ver es el otro. Sí, por supuesto. Ahora, hoy no las va a ver. ¿Por qué? Porque está con una nube que no le permite ver todo eso bueno que tengo, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que tener paciencia, hay que acompañar y, como digo, algunas veces hay que saber direccionar esto a un consejero, a un sacerdote, a un psicólogo, a un profesional, a veces a un médico también. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque él no necesita mis razones para sentirse bien. Él necesita descubrir las suyas. Claro, cuáles son las que él tiene. Y esto a veces va a tardar. Por lo tanto, otra buena práctica, muy general pero muy útil, es que si yo estoy acompañando a alguien que sufre, tengo que tener paciencia. Sí. Lamentablemente es así. La persona no va a ir a mi ritmo. Porque van a haber momentos donde ya está muy bien y de pronto viene un bajón. Y yo me bajoneo con él. O me frustro. Pucha, otra vez, de nuevo. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Basta de esto. Ya, y uno empieza a ver el sufrimiento y el malestar. Y la persona se siente culpable porque hay personas que están sufriendo por su culpa. Claro. Y eso incrementa aún más el sufrimiento, paradójicamente. Por eso digo, si yo no estoy en condiciones de tolerar aquellas recaídas, por ejemplo, que es un proceso totalmente natural en todo proceso de sufrimiento, de dolor, y yo me voy a exasperar cuando haya una recaída, de tal manera que la otra persona se sienta culpable por lo mal que yo me sentí cuando ella recayó, yo necesito plantearme mejor estas cosas, ¿no? Número uno, si estoy siendo de ayuda o no, si esto me está sobrepasando, y ahí vamos a la de buscar ayuda, ¿no? Ayudar a buscar ayuda. Pero esto que vos decís de la paciencia me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Número uno, por las recaídas. Número dos,
porque no siempre los procesos son cortos como uno espera. Viste que hay gente que llega a la consejería y dice, deme el consejo para que yo de aquí salga transformado, ¿no? Claro. Y claro, en general los procesos humanos son procesos, ¿no? O en la parte más espiritual, ¿no? Dígame un versículo de la Biblia que sea para que ya yo con eso lo lea todos los días y ya me sane, ¿no? ¿Cuál es el versículo de la Biblia que yo tengo que leer todos los días? Es como, deme la oracioncita, por favor, esa con la que yo con eso ya me voy a... Y claro, ojo, ¿no? La Biblia, las oraciones, todo esto es sumamente útil, ¿no? Pero no puede ser una pastilla, ¿no? No puede ser una pastilla. Al dolor. No, para nada, no puede ser un analgésico. Al final, esta actitud es la actitud de no quiero procesos. Sí. No quiero. Y Jesús hacía procesos, Ricky. Cuando Jesús sanaba, por ejemplo, a los enfermos, Jesús le establecía un camino. Ahora toma tu camilla, anda y ve a tu casa, ¿no? Le planteaba pasos, ¿no? Es decir, un proceso de sanación es un proceso, no es una cosa que se da instantáneamente solamente, sino algo que provoca ciertas pautas. Sí, se me ocurre ese pasaje en el que sana al ciego, ¿no? Que con la saliva hace barro, le ponen, ¿ves? Veo, pero no muy bien. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Sí. Y entonces, viene una segunda parte y entonces vuelve Jesús a intervenir. Ahora sí. Entonces, claro, ¿no? Sí, la verdad que los procesos, cuando uno los vive intensamente, es decir, como tienen que ser, estos procesos nos llevan a crecer. Son oportunidades para sobreponernos, para sacar fuerzas que pensábamos que no teníamos, para explorar, por ejemplo, la vida espiritual, la relación con Dios, la relación conmigo mismo, para entender las cosas desde otra perspectiva y pues etcétera, ¿no? O sea, es que hay una película que creo ya la he nombrado antes también en algún otro programa, que se llama La belleza inesperada. Sí, lindísima, ¿no? Película. Una película muy, muy buena. Con Will Smith, donde, bueno, él está en duelo por la pérdida de su hija. Y al final el mensaje es ese, ¿no? En medio de lo que estás viviendo, no te olvides de ver la belleza inesperada. Son como esas pequeñas perlitas que vas encontrando en medio de la basura, ¿no? Claro. Son como esos pequeños aires de esperanza que vas encontrando en el desaliento. Y están ahí. Y están ahí. Hay que estar atentos, sí. Hay que recibirlos, hay que buscarlos, para no rendirse, ¿no? Sí, totalmente. Otra buena práctica de aquella persona que acompaña a alguien que está sufriendo es, por ejemplo, preguntar. A ver, el tema de las preguntas, fíjate, la persona muchas veces no necesita respuesta, necesita hacerse las preguntas correctas. Claro. Y cuando encontramos a alguien... O necesita responder ella o él mismo. Exacto. Más que la respuesta que me dé el otro. Por eso. Necesita respuestas, pero no de mi parte. De mi parte necesita preguntas para encontrar esas respuestas. Claro. ¿No? Entonces, cuando uno articula ciertas preguntas, por ejemplo, necesitamos tener cierta... Por ejemplo, una línea de preguntas que a mí se me ocurre es, ¿cómo te gustaría que te pudiera ayudar? ¿De qué manera crees que te pudiera, de que te pudiera ayudar? De que quisieras que te ayude. ¿Cómo te gustaría que te ayude? Porque eso parece una pregunta obvia. Pero Ricky, no siempre que buscamos ayuda significa que estamos buscando lo mismo. Además, que podemos buscar ayuda de distintas personas. Correcto. Entonces, claro, yo voy al psicólogo y bueno, le voy a contar mis problemas, le voy a contar todo lo que me diga. Pero si yo voy con mi amigo, lo que quiero de repente, por ejemplo, es pasarla bien. Sí. Por ahí mi amigo quiere hablar de mis problemas, pero resulta que en este momento con este amigo en particular yo no quiero. Yo quiero irme a sentar a tomarme un café y... A que me dé el aire. Y a charlar de otras cosas. Digo, porque a veces decíamos el caso opuesto, donde más bien la persona quiere hablar y el amigo le sale con un montón y le dice, no, hablemos de eso. Pero puede ser al revés. Puede ser al revés. Que la persona está buscando una amiga para más bien irse a bailar. Vos sabés que cuando la persona llega muchas veces a terapia, llega no solamente con sus propios dilemas y sus propias posibilidades, llega además con el montón de cosas que ya le dijeron. Claro. ¿No? Y uno necesita como terapeuta explorar qué es lo que ya le dijeron, qué opinan tus amigas que ya comentaste con esto, qué opinan tus padres, quienes ya le comentaste. Y si uno va por el mismo lado, va a conseguir lo mismo. O sea, para decir de que necesitamos saber de qué manera cree la persona que necesita ser ayudada. Y esto que vos decías es muy cierto, ¿no? Muchas veces en terapia yo le digo algo así como, mira, si lo que vos querés con tus amistades es esto, estaría bueno que le puedas plantear, mira, gracias por preocuparte, realmente veo el interés que tenés por mí y te agradezco mucho por eso, pero te cuento que esto yo ya lo estoy trabajando en terapia. Me encantaría que
cuando toquemos este tema, quizás lo manejemos más de este lado, ¿te parece? Hay gente que no te lo dice tan claramente cuando está sufriendo, porque claridad es lo último que tiene en el sufrimiento. Pero si uno como acompañante puede hacer estas preguntas que nos permitan explorar mejor de qué manera crees que te podría ayudar, me parece que uno aplana mejor el panorama y ya sabe muy bien a qué situación y cómo posicionarse frente a él, porque a veces la frustración que siente el acompañante es creer que necesita hacerlo todo y no podemos hacerlo todo. O a veces también, pensando un poquito en esto, hay personas que de algunas personas particulares, por ejemplo, digamos, estoy pasando por un momento de dificultad y yo quiero que mi papá, pues lo único que haga es abrazarme, llevarme a comprarme algo, que hagamos un churrasco juntos el sábado por la tarde, ¿me entendés? Sí. Es decir, es posible que yo lo que esté queriendo y necesitando de mi familia o de mis amigos sean distintas de las que estoy viendo en terapia, de las que hablo con mi director espiritual, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es importante porque yo voy a saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. A veces incluso, Roque, es peligroso que yo quiera tocar fibras si no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer después. Sí, claro. ¿No? Entonces, es importante. Mira, esto tiene que ver con tu relación con tu mamá, porque vos tenés un trauma ahí. O sea, uno se la da de psicólogo, Sí, ¿no? claro. Y la persona ahí queda medio, no sé, digamos, me empecé a rapar la olla, ¿no? Ujú. Y a veces no es algo con lo cual yo pueda ser capaz de manejar y de trabajar, ¿no? Sí, y sobre todo, Roque, porque las personas necesitan también ver y darse cuenta qué parte de su propio sufrimiento no están haciendo bien, ¿no? Y las preguntas para eso son claves, ¿no? Ok, y contame, ¿a qué hora te estás durmiendo? Ah, ok. ¿Y cuando te levantas, qué haces? Ok. Si yo hago este tipo de preguntas, por ejemplo, de qué hace durante el día, qué está haciendo, cómo está haciendo algunas cosas, y cuando llega el fin de semana, y la persona dice, no, me encierro nomás todo el fin de semana. Sí, yo podría decirle algo ahí, pero ya con que la persona venga y empiece a decir, sí, me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto a las 11:30. En las tardes miro tele solamente. Y en las noches lo que hago es llorar. Y el fin de semana me encierro y no veo a nadie. Entonces, si yo respondo eso, yo mismo pues me voy a dar cuenta, creo que no está tan bien, ¿no? No sé si te ha pasado Claro, esto, claro. que la misma persona creo que no está tan bien, ¿no? Que me duerma tan tarde, ¿no? O que me despierte a las 11, ¿no? Creo que algo no está bien, ¿no? Sí. Y uno le puede decir, creo que sí. Mm. Y por eso hacer preguntas es mejor. Y suena fácil, pero la verdad es que la gente lo que está acostumbrada es a dar respuestas, a dar consejos, O sea, a una decir qué máquina es de lo que tenés que hacer. Una máquina de dar consejos, ¿no? Y muchas veces uno dice, ay, ¿cuántas veces te he dicho y vos nunca me haces caso? Uno termina más frustrado realmente. Quizás lo de los consejos no es necesariamente el camino sobre el cual podemos ir. Y una de las últimas prácticas que queremos compartir acá se me ocurre, ¿sabes qué, Ricky? Se me ocurre las personas que manipulan con su propio sufrimiento. Ok. Se me ocurre, por ejemplo, las personas que dicen, no, tranquila, yo estoy bien. ¿Mm? Pero que entre su interior, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ¿no? Por ejemplo, esas personas que decir, no, tranquilo, yo voy a estar bien, anda nomás, y me dejó. Ahí se traza, bueno, en psicoterapia se llama doble vínculo, ¿no? Esa situación en la que cualquier cosa de la que yo haga está mal. Si se queda, te dije que te vayas, y si se va, ¿para qué te fuiste? Cuando uno no tiene muy claro y la persona no es muy clara en ese sentido con qué es lo que necesita, porque puede pasar que la persona no sea muy clara y que cuando vos le preguntás de qué manera crees que te puede ayudar, no sé, pues vos sos mi amiga, o sea, termina de alguna manera la relación complicándose, lo mejor es solamente estar. Solamente estar. Aquí estoy. Algo así como, estoy al lado tuyo, mirando hacia el mismo hueco al que estás mirando. Todos los días vamos a almorzar juntos Sí. durante un mes. Ujú. Nada más. Yo voy a estar aquí todos los días porque en la mañana ambos trabajamos. Sé que te toca almorzar por tu trabajo. Yo voy a ir hasta donde es tu trabajo, que me queda más o menos cerca. Vamos a ir a almorzar algo y después volvemos a tu trabajo y yo al mío. Cuando vos querrás hablar, aquí estoy yo. Ujú. Pero yo no puedo tener más ganas que él. Y ahí hay una buena actitud, ¿no? Una buena actitud es ponerse un pasito detrás de la persona que está sufriendo. Si la persona está, por ejemplo, pesimista, yo no puedo ser súper animador.
Si la persona está pesimista, yo voy a ser pesimista y un poquito más, como para ir empujando desde atrásito. ¿Me explico? No súper porrista de tal manera que la persona me siente y diga, pucha, yo debería estar sintiéndome así, no me estoy sintiendo así. De vuelta, creo que esa actitud de estar y solamente estar y decir cualquier cosa, aquí estoy, y eso es real, porque almorzamos todos los días, y eso es real, porque te escribo todos los días, y eso es real, porque sabes que estoy rezando por vos. O sea, estoy acá. Como cualquier cosa, me lo puedes decir. Cualquier cosa me puedes escribir, cualquier cosa me puedes llamar. Y no solamente con algo que uno típicamente dice, ¿no? Qué sé yo, en un velorio, en una situación de enfermedad. Cualquier cosa puedes contar conmigo. O sea, uno a veces lo dice por decirlo, ¿no? Pero esto realmente tiene que manifestarse en actos concretos con presencia, estar ahí realmente. Y me parece que eso es bastante oportuno, ¿no? Hagamos como un resumen, ¿te parece, Roque? Sí, claro. Hemos hablado sobre malas prácticas y buenas prácticas, ¿verdad? Vamos repasando algunas que hemos estado diciendo, ¿no? Mala práctica, por ejemplo, habíamos dicho es tratar de evitarle todo el sufrimiento posible, ¿no? Segundo, minimizarle sus problemas. No, todo está bien, no hay para qué estar así, ¿no? Y por tanto, invalidarlo. Correcto, invalidarlo de alguna manera, ¿no? Después... distraerlo para que no piense nunca. Claro, distraerlo para que no piense nunca. Llenarlo con frases positivas y consejos de autoayuda. Correcto. Solamente darle consejos o querer que mis razones sean suficientes para que él esté bien. Lo que yo le digo, que entonces, no. Y bueno, ¿no? En buenas prácticas hemos hablado de la utilidad de las preguntas. De las preguntas. ¿No? Hacer preguntas sobre todo aquellas que exploran de qué manera crees que te puede ayudar. Correcto, ¿no? De manera de que yo sepa bien hasta dónde puedo llegar, qué estamos haciendo conmigo, ¿no? Esta última que decías de estar ahí, ¿no? Poder estar sin a veces decir nada, ¿no? Estar ahí, estar cerca. Otra buena práctica es, si yo no siento que puedo ayudar, direccionarte a una ayuda correcta, ¿no? Correcto. Saber que hay personas que te van a ayudar mejor que yo, y yo te animo, te busco la ayuda, te puedo acompañar incluso a la primera vez, a la primera sesión, vamos juntos y te acompaño y te llevo, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos esas tres. ¿Se te ocurre alguna más? La actitud de estar un pasito detrás, Okay. Como una actitud de decir, por ejemplo, si está indignado, me indigno. Si está triste, me entristezco. Pucha, me imagino lo difícil que eso es. Si está indignado, ay, qué bárbaro, sí, es verdad. Estas personas que manejan, la verdad que no hay educación vial en esta ciudad, etcétera, etcétera. O sea, me empiezo a copiar un poco algo de esa reacción, voy un poquito más para adelante y un poquito más para atrás, perdón, y voy empujando desde ahí. Me parece que esa fue la que conversamos, ¿no? Correcto, es así. Nosotros sabemos que no es sencillo ni sufrir, ni acompañar al que sufre. Pero estamos seguros que se pueden hacer cosas útiles, que podemos hacer las cosas un poquito mejor, sobre todo sabiendo de que somos hermanos en esta humanidad y en esta pandemia más que nunca, y podemos ser de ayuda, de comprensión, para ayudar a que vamos avanzando en los procesos que cada uno estamos viviendo. Esto fue cómo acompañar a alguien que está sufriendo.